todos ustedes. Mi nombre es César Gómez y soy pastor en una iglesia aquí en el estado de New Jersey. En esta ocasión nosotros estaremos tratando el tema del posmodernismo y la sociedad actual. Lección número 1. Introducción a la filosofía. El posmodernismo es una forma o filosofía que la sociedad actual ha adoptado para conducirse. Es importante entender cuál es la relación que tiene la filosofía con el posmodernismo. Entonces comencemos por definir lo que es la filosofía. Filosofía. En otras palabras, la filosofía piensa y reflexiona sobre todos los aspectos humanos, como el conocimiento, el comportamiento, los actos, la ciencia. Trata de explicarlos de manera lógica y racional. Por ejemplo, si la ciencia estudia al hombre y el pensamiento, la filosofía se haría la pregunta, ¿qué es el pensamiento? Si la ciencia estudia la inteligencia del hombre, la filosofía se haría la pregunta, ¿qué es el hombre? Es interesante ver cómo la palabra filosofía se le atribuye a Pitágoras. En una ocasión a este hombre le preguntaron cuál era su ocupación y él no quiso llamarse a sí mismo como sabio, sino que se autodenominó como un amante de la sabiduría o filósofo. Podemos decir que la filosofía está presente en todo el conocimiento y en todas las ciencias. De ahí a que se le llame la madre de todas las ciencias. La palabra clave o la pregunta clave en la filosofía es ¿por qué? Se dice que una vez que se hace esta pregunta, se comienza el proceso de la filosofía. B. La división de la filosofía. La filosofía se divide en tres áreas principales. La primera es la lógica. Es un conjunto de principios y normas que nos enseñan a pensar correctamente. La lógica está estrechamente ligada a la filosofía, es el comienzo de la filosofía. Segundo, tenemos la filosofía especulativa. La filosofía especulativa se concentra en la verdad en sí misma. La palabra clave de la filosofía especulativa es ¿qué es la verdad? Esto se desarrolla en dos áreas principales. La primera de ellas es la filosofía de la naturaleza y la metafísica. Observemos los elementos de la filosofía de la naturaleza. Primero que todo tenemos la cosmología, que es una reflexión sobre el mundo material y físico. Otro elemento es la psicología. Y la psicología racional es una reflexión sobre el comportamiento del ser humano y los demás seres vivos. Interesante. Otro elemento es la antropología. Y básicamente, antropología es la reflexión sobre el hombre, su cultura y todos los elementos que lo rodean. Observemos los elementos de la metafísica o filosofía primera. El primero de ellos es la crítica. La crítica es una reflexión o una afirmación o negación de algo. La ontología, que básicamente la ontología es la reflexión sobre el ser mismo. También tenemos otro elemento, la teodicea. Trata de estudiar la causa primera, es decir, Dios. Teología natural. La teología natural, o como Aristóteles la llama, metafísica o filosofía primera, investiga la existencia y la naturaleza de Dios a partir de la experiencia humana. Ahora tenemos que tener en cuenta, esto no puede confundirse con la teología divina, porque la teología divina estudia los principios de la fe. Tercera división de la filosofía práctica. Y aquí quisiera establecer la relación que hay entre la filosofía práctica y el posmodernismo, ya que como su nombre lo dice, la filosofía práctica tiene que ver cómo el hombre se relaciona en medio de esta sociedad y se comporta. Y obviamente la filosofía práctica es directamente influenciada y afectada por los principios de esta sociedad posmoderna, sus cambios, sus transiciones. Observemos los elementos de la filosofía práctica. Los primeros son la ética, que es una reflexión sobre la conducta moral del hombre, sus hábitos, sus virtudes, sus pensamientos, lo que éste cree.
y cómo eso está relacionado con su voluntad y su comportamiento. Y obviamente sabemos que este fenómeno posmodernista ha afectado los valores éticos y el comportamiento de las personas. Dentro de la filosofía práctica también tenemos las ciencias políticas, la psicología, la política, el derecho. Son ciencias subordinadas a la ética, son directamente subordinadas e influenciadas por ella. Y obviamente muchas veces la sociedad de hoy se rige por cambios o principios como crisis sociales, como crisis políticas, jurídicas, y todo esto está estrechamente relacionado a los cambios y a las transiciones y a los efectos de una sociedad postmodernista y cómo ésta se maneja en relación a los hombres. La lección número 2 es el posmodernismo, o podríamos llamarlo el ocaso del derecho y la moral. Sabemos que el modernismo fue una época de la historia en la humanidad que se caracterizó por la fe en la libertad, por la ciencia, por el progreso, por la historia del hombre y aún por la fe en Dios. Hay un interesante dato sobre la etapa moderna en la historia de la humanidad. En medio de cambios, en medio de la Revolución Francesa, donde el pueblo declara que ahora es el pueblo quien tiene el poder, surge una serie de filósofos de origen alemán, y entre ellos este hombre llamado Friedrich Hegel, quien determina o denomina esta etapa de la humanidad como moderna. En la modernidad triunfa el capitalismo. Las personas ricas enriquecen más y incrementan sus posibilidades y sus bienes a través del trabajo y la mano de obra de los que solamente poseen su trabajo. La palabra clave en la modernidad es la revolución. Tenemos la revolución de bolchevique, la revolución cubana, la revolución sandinista. Impresionante porque toda esta es una declaración de la libertad del hombre. Ya el hombre no está dispuesto a dejarse gobernar por los imperios. Esta es una declaración, o en esta época se declara la libertad política del hombre, del ser humano. En la modernidad se cree en la ciencia. Dentro de todo lo que es el mundo bélico, los proyectiles toman lugar en vez de la bomba atómica, las computadoras son introducidas, la tecnología empieza a aumentar, empieza a dispararse. Un dato importante de esta época fueron las palabras del presidente John F. Kennedy. Él dijo algo muy interesante. Si alguno de ustedes recuerda, él dijo lo siguiente: en 10 años nosotros pondremos al hombre en la luna. Esto fue una declaración tremenda. Y es así, después de 10 años, en 1969, Neil Armstrong dijo, después de haber caminado en la luna, lo siguiente: este es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Y como vemos, la historia lo ha confirmado, lo ha demostrado. Aunque resulte paradójico, en los primeros 70 años del siglo XX, el mundo avanzó mucho más que en todos los siglos pasados. Las comunicaciones, los consorcios europeos, los consorcios norteamericanos, los consorcios japoneses empezaron a invertir grandes sumas de dinero en personas que innovaran, que cambiaran los paradigmas, las ideas. Otra de las curiosidades de esta época es la creencia en Dios. Sobre todo que llegaron a la nación norteamericana y fundaron este país con creencias bíblicas. Esto afectó a muchas generaciones en esta gran nación. Pero todo esto ya es cuestión del pasado. Nosotros estamos en un puente de transición. De la modernidad pasamos a la posmodernidad. Y realmente estamos en una sociedad posmodernista. En esta sociedad se han manifestado movimientos tal como el de los hippies, que es la manifestación de rebeldía de los jóvenes a los valores familiares y al Estado. El lema de ellos era: haz la paz o haz el amor y no la guerra. Ahora, aún no había pasado los efectos de este movimiento hippie cuando ya vino la liberación femenina, reclamando igualdad con los hombres. También se pusieron de moda los desfiles gays y la promulgación del homosexualismo como algo normal. La sociedad empezó a ser afectada, a ser golpeada, a ser bombardeada con todas estas ideas y todos estos principios.
La realidad es que el posmodernismo se ha caracterizado porque básicamente la juventud se ha rebelado y ha dejado saberle a la sociedad que es tarda, que no está dispuesta a someterse más a los valores familiares, a las tradiciones. Busca ansiosamente una independencia, una rebeldía, un deseo de libertinaje para sí mismo. Observemos, por ejemplo, algunas características de esta sociedad posmodernista. Por ejemplo, la primera característica es la paradoja de la fe. A esta generación se le conoce como una generación nihilista, una generación que realmente no sabe en qué creer. Pregona en que no cree en nada, no tiene ideales, no tiene nada por qué luchar. Pero asimismo, si aparece alguien, un charlatán con nuevas ideas, con nuevas filosofías, todos corren detrás de él. Otro aspecto interesante de esta sociedad posmodernista es su adoración a los sentidos. En esta sociedad posmodernista lo que importa es rendirle culto a los sentidos. No me importa el mañana, quiero sentirme bien, estoy dispuesto a violar los límites, a hacer lo que esté a mi alcance para lograr sentirme bien. Y obviamente esto ha aumentado la proliferación de las drogas, del sexo ilícito. Nunca antes en la historia habíamos observado cómo la televisión, cómo el cine promueve comportamientos totalmente aberrantes a los que la palabra de Dios describe. Observamos algo interesante en este tiempo posmodernista. Vemos cómo los periódicos en la ciudad, en las grandes capitales y aún en ciudades de Latinoamérica, a hombres, a mujeres que ofrecen sus servicios sexuales al mejor postor. Hay una atracción por lo sexual, un libertinaje sexual, la perversión está a la orden del día. Otra característica interesante del hombre posmoderno es que se dice que ahora es él, el hombre, quien dice qué está bien y qué está mal. No está dispuesto a permitir que la religión se meta en su vida. Nadie tiene derecho a meterse en su vida. Él es el que decide qué acepta y qué no acepta. Para el hombre posmoderno de hoy, los valores de la familia, las tradiciones de generación en generación son cuestiones obsoletas. Son cuestiones que nos sirven, son cuestiones del pasado, que ya no tienen ninguna relevancia en este tiempo, no tiene importancia, se le ha relegado, se le ha aislado a todos estos principios. Y esto lo podemos ver en estos días. Usted ve la crisis que hay hoy familiar, como muchas jovencitas ya en la adolescencia están embarazadas. Los jóvenes están esperando cumplir los 18 años para declarar una independencia, para irse de sus casas, de sus hogares, una ansiedad por el libertinaje. Desean realmente vivir su vida a su manera, que nadie se meta en su vida. Otra característica impresionante es ver cómo el matrimonio ha sido afectado. En muchas de las sociedades de hoy, en muchos de los países, ya el matrimonio, los cónyuges no están dispuestos a comprometerse. Si se cansó de su cónyuge, simplemente me busco otra persona. En otras palabras, esta generación declara que Dios está muerto. Yo soy el Dios de mi vida. Yo soy el que mando en mi vida. Otra característica interesante del posmodernismo es el hecho de que en esta sociedad se le rinde culto al cuerpo. Interesante porque es un renacimiento griego de culto al cuerpo. Los gimnasios están llenos de personas. Por la vanidad, las personas desean ser el centro de atención en sus tatuajes, sus expresiones. Lo toman como algo personal. Es una declaración de independencia, de modernidad. Es una sociedad donde el ser viejo o el avanzar en años es algo que aparentemente no les va a acontecer. Es una sociedad que desprecia a los ancianos, la edad de los ancianos. En esta cultura posmodernista también observamos el narcisismo. En el narcisismo es primero yo, segundo yo, tercero yo. No importa nada más. Es una cultura donde las personas son totalmente insensibles y no hay interés por el dolor y por la necesidad ajena. Nadie se preocupa por nadie. En otros casos, es más, el narcisismo lleva a que el hombre se concentre solo en sí mismo y quiere que los demás le rindan culto a él. Y lo interesante de esta sociedad es lo siguiente: no está dispuesta a admitir sus debilidades, sus dificultades, porque cuando está en crisis hay un esfuerzo por disimular,
por demostrar cierta capacidad, cierto orgullo, cierta prepotencia, cierto poder y cierta apariencia de belleza y de poder sobre las demás personas. Es una cultura que declara: yo soy lo mejor, quiero ser el mejor. Otro dato interesante de esta cultura posmoderna es el fracaso que han obtenido las personas en su desarrollo personal. En otras palabras, vemos personas con capacidades, con talentos enormes dentro del deporte, la música, el arte, pero que han terminado envueltos en escándalos, en vicios, inundados en la droga, en el alcoholismo, simplemente porque fracasaron personalmente, una crisis en su carácter, no tiene ningún contenido. Además, el hombre posmoderno se caracteriza por una fascinación en lo transensual. Alucina por aquellas conductas en las que el hombre se viste de mujer, donde hay relaciones de tipo homosexual. El homosexualismo ha aumentado. Hay lugares como el Paseo de la Castellana en Madrid, Cayo Hueso en los Estados Unidos, la Milla del Sexo en Ámsterdam. Todo esto promueve estos comportamientos. Vemos que Hollywood, las películas, la televisión, aparecen programas donde estas conductas son parte normal y casi esencial de la sociedad de hoy en día. Es más, es como algo anormal desaprobar estas conductas. Tenemos la política del sexo entre 3 personas, tenemos el intercambio de parejas en las ciudades, en las capitales, algo como normal. Pero realmente esto es señal de cómo esta sociedad está realmente decreciendo y está siendo afectada moralmente. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo difícil. Vemos cómo cada día la juventud distorsiona más los valores, declaran más su independencia, quieren autogobernarse a sí mismos. Y tenemos que entender que esto ha desestabilizado y ha afectado la sociedad de manera muy negativa. Quisiera citar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, el antiguo secretario, Dag Hammarskjöld. Él dijo las siguientes palabras: a menos que el hombre experimente un renacimiento espiritual, somos testigos del colapso de la civilización. Son palabras muy sabias, muy inteligentes. En resumen, yo quiero darle una ilustración un poquito humorística, diríamoslo así, de lo que es el posmodernismo. Por ejemplo, en un partido de fútbol, un árbitro premodernista diría lo siguiente: si la mano del jugador toca la pelota, es pena. El árbitro modernista diría las siguientes palabras: si yo veo que la mano del jugador toca la pelota, es pena. Pero el árbitro posmodernista diría lo siguiente: solo existe pena cuando yo digo que es pena. Lección número 3. Paradojas de la posmodernidad. Realmente la posmodernidad empieza hace unos 50 años aproximadamente y se caracteriza por la pérdida de los valores absolutos. Entramos como en un relativismo y observamos como en esta sociedad posmodernista las enfermedades o los problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, los problemas alimenticios, los desórdenes alimenticios están a la orden del día, han aumentado, sobre todo en los jóvenes. Vemos cómo la pornografía tiene más, llega más o los jóvenes, los niños tienen más acceso a la pornografía. La posmodernidad cada vez más crea un apetito, un interés por los fenómenos paranormales de tipo espiritual. Al mismo tiempo, en medio de campañas, en medio de campañas caritativas y prohumanas, se ve una contradicción, porque como que el ser humano se preocupa menos por el ser humano. Es una sociedad donde cada uno ve por sí mismo, no le interesa el bien y el bienestar de los demás. Los cambios políticos, sociales están promoviendo cada vez más la globalización y el establecimiento de un nuevo orden mundial. Esa es la palabra clave en la sociedad del día de hoy, una palabra de innovación, de cambios, de transición, de cosas diferentes. Pero observamos cómo en medio de esta sociedad
posmodernista los valores se están diluyendo, cada vez hay más separación dentro de la familia, hay más violencia intrafamiliar y sabemos que la familia es la base de la sociedad. Por eso es que debemos saber cómo responder a esta sociedad posmodernista. En medio de esta sociedad se dice que es una sociedad de mucha información. Tenemos el internet, tenemos los medios de comunicación, pero como que hoy se ha perdido ese valor de la comunicación y el diálogo. Ya las parejas no comparten tiempo, ya las personas no se comunican los unos con los otros. La gente no quiere conversar, no quiere pasar tiempo juntos. Y son efectos de esta sociedad posmodernista. Realmente los cambios y todas estas transiciones están afectando psicológicamente a las personas. Y lo ha llevado de contradicción en contradicción. Por ejemplo, hay dos causas principales. Una de ellas es el vacío interior de las personas. Se sienten solitarios, se sienten solos, a pesar de que estén rodeados de otras personas. El día de hoy, en el tiempo de hoy, el hombre, las personas buscan un logro del éxito, un apetito por el éxito. Esa es la palabra de moda, éxito, success, como se diría en inglés. Pero muchas veces esto pone al hombre en el límite o en una línea de corrupción. Y lo vemos el día de hoy en los escándalos que han habido. Asimismo, las personas presentan un sentimiento de despersonalización, una sensación de pérdida de la identidad. Hay una distorsión de la libertad. Las personas buscan el libertinaje, no se entienden a sí mismas, crea ansiedades en el corazón de las personas. Y realmente esto nos debe llevar a reflexionar quiénes somos, para dónde vamos, qué estamos haciendo. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, respondamos a este incremento de individualismo, de materialismo en las personas. Todo esto son elementos de esta época posmodernista. Lección número 4. El Evangelio para un mundo en transición. La pregunta que nosotros podemos hacernos en esta lección es muy interesante porque tenemos que analizar cómo vamos a presentar el Evangelio. La iglesia es la que tiene la responsabilidad de desarrollar las estrategias y los principios de evangelismo. ¿Será que realmente todavía el Evangelio de salvación, el mensaje de Jesucristo es relevante al hombre? ¿Será que todavía el hombre necesita conocer los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo lo vamos a transmitir? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Es interesante saber que debemos ser realistas, debemos respetar al hombre, no podemos subestimar los cambios culturales, tenemos que ponernos a la altura, ya que realmente nosotros poseemos la verdad, tenemos la verdad en la palabra de Dios. Y aunque el mensaje no cambia, la manera de transmitirlo sí debe cambiar. Debemos ser inteligentes en cómo nosotros presentamos el mensaje de salvación a las personas. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. La necesidad del Evangelio. Sí. Nosotros debemos entender que este mundo secular le ha robado al hombre su origen, sus principios, su destino. Lo ha alejado de Dios, lo ha despojado de su creencia en Dios. Y realmente nosotros debemos entender que el Evangelio es el que le da identidad al ser humano, le da sentido y finalidad a su vida. El hombre de hoy tiene necesidad del Evangelio y nosotros debemos proclamarlo. Interesante porque el hombre de por sí es religioso y no hay cultura que no ha sido religiosa. Y tenemos que aprender este principio. El hombre de hoy necesita oír el Evangelio, tiene necesidad del Evangelio. Para esto podemos ver la letra número B, ideas para evangelizar hoy. Nosotros no podemos tomar esto de manera superficial, a la ligera. Tenemos que realmente desarrollar un estudio profundo de cómo acercarnos al hombre de hoy, de esta era posmoderna, de este tiempo en el cual las personas están confundidas, desorientadas, y desarrollar estrategias eficaces, estrategias que realmente van a presentar el Evangelio de manera contundente
clara, pero al mismo tiempo con amor, con gracia, con misericordia. Entonces vamos a observar algunos principios y algunas estrategias para presentar el Evangelio en el día de hoy. El primero, anunciar el núcleo de la fe. Tenemos que entender que para el hombre posmoderno, contemporáneo, en esta sociedad secular que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, necesita entender el centro del Evangelio, y es la cruz del Calvario, la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Este es el núcleo, este es el centro de la predicación del Evangelio. Y así ellos puedan entender el valor del sacrificio de Jesús en sus vidas, la promesa de resurrección, de salvación. 2. Debemos responder a las preguntas básicas del ser humano. Impresionante. Hay algo interesante, y es que el hombre posmoderno no se siente culpable, debido a que los valores son relativos, ya que lo que para unos está bien, para otros está mal. Lo que para mí está mal, para usted puede estar bien en esta sociedad posmodernista. Entonces, realmente como que hoy no tiene la misma eficacia de transmitirle a las personas su necesidad de salvación a través de Cristo Jesús de esta manera. Pero realmente nosotros debemos responder a las grandes inquietudes y necesidades del ser humano hoy en día. Preguntas tales como, o situaciones tales, responder las preguntas existenciales tales como, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo le hacemos frente a la enfermedad? ¿Cómo le hacemos frente a las crisis, a los problemas, a las situaciones económicas, a la pobreza? ¿Cómo le hacemos frente a la muerte? Y todo con finalidad de llevar a las personas a que la respuesta está en la persona de Jesucristo. Entonces tenemos que responder y partir desde las preguntas básicas del ser humano, cuestiones existenciales. Tercero, nosotros debemos inculcar la ética del arrepentimiento. Es interesante porque el arrepentimiento es clave en la salvación de las personas. Y debemos inculcarle a los hombres de esta sociedad posmoderna que realmente arrepentimiento no es simplemente un remordimiento de la conciencia, para nada. Es un cambio de conducta, es un cambio de valores, es un sometimiento a los principios éticos que nos enseña la palabra de Dios. Realmente sabemos que el Evangelio exige que el ser humano ordene o reordene su mentalidad, su conducta y su manera de pensar. A esto se le llama una cultura de arrepentimiento o una ética de arrepentimiento. Cuarto, debemos reivindicar una moral de brújula. Tenemos que entender lo siguiente. Hoy el mundo es un mundo en confusión. El hombre acomoda sus ideales a su conveniencia, busca soluciones a su conveniencia, pero realmente nosotros como hijos de Dios entendemos que la Biblia nos da a nosotros los principios cristianos para orientar al ser humano de hoy en día, a las personas de hoy. La palabra de Dios contiene estos principios y a esto se le llama una moral de brújula. Quinto, debemos fomentar la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza en la vida eterna. Realmente el hombre contemporáneo de hoy ha perdido esa esperanza en el futuro. Lo que importa es el aquí y el ahora. Pero nosotros tenemos que entender lo siguiente. La mejor esperanza que nos ha dado a nosotros el Evangelio es la vida eterna. Y esto nos da una conciencia en paz para con Dios, para consigo mismo. Y esto precisamente debemos transmitirle a esta sociedad posmoderna. Hay una esperanza y tenemos la vida eterna a través de Jesucristo. Sexto, dar a conocer la Biblia. Impresionante. Realmente la Biblia sigue siendo el elemento central de la predicación. Pero en estos tiempos posmodernos, los evangélicos hemos sido afectados por un bajo compromiso y una falta de disciplina, de lectura con la palabra de Dios. Hoy se lee menos,
se estudia menos, se ora menos la palabra de Dios y esto afecta a nuestro testimonio. Y esto debe cambiar en esta sociedad posmodernista. Nosotros tenemos que educar al pueblo, tenemos que educarnos para realmente transmitir en un lenguaje contemporáneo verdades eternas y principios que son eternos. Séptimo, debemos mostrar la racionalidad del cristianismo. Esto es tremendo porque nosotros debemos mostrar a través de nuestra propia vida, a través de nuestro propio ejemplo, a través de nuestro relacionamiento con los demás en esta sociedad, en esta cultura que desafía nuestros valores cristianos, que realmente los principios de la palabra de Dios traen beneficio. Interesante porque realmente el mejor razonamiento es el amor. El mejor ejemplo siempre será la vida cristiana comprometida. Número 8. No podemos confundir universalidad con universalismo. Esto quiere decir lo siguiente: es verdad que a nosotros se nos ha encomendado ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Pero esto implica que las personas tienen que responder al llamado de fe y de arrepentimiento. No es simplemente que sin importar su posición son salvos. De ninguna manera. Nosotros hemos sido llamados a predicar a todas las naciones el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Número 9. Mediante métodos morales. Interesante porque no podemos transmitir las verdades o los principios cristianos a través de la manipulación, a través de la violencia, a través del engaño. Cuando nosotros empezamos a transmitir el evangelio de manera incorrecta, las personas comienzan a desconfiar. Entonces tenemos que entender que transmitir el evangelio mediante métodos morales es supremamente importante. Número 10. Enseñar que el evangelio no es una lista de reglas morales. Nosotros como creyentes, como cristianos, hemos desarrollado una serie de hábitos, de creencias, hay en medio de nosotros, en medio del pueblo cristiano, tabús y ciertas ideas que no deben ser transmitidas como reglas. El hombre de esta sociedad postmodernista tiene cierta apatía a las reglas. Ellos tienen un sentido de que quieren hacer con su vida lo que les place, lo que quiere. Entonces no podemos cometer el error porque eso inmediatamente bloquea la recepción de las personas de esta cultura al evangelio. No podemos transmitir la vida cristiana como reglas o como una lista. Es un estilo de vida caracterizado por el amor, un estilo de vida caracterizado por la presencia de Dios, por la gracia de Dios, por la paz de Dios. Y esto debemos reflejarlo. Número 11. Debemos solidarizarnos con los necesitados. No podemos ser insensibles a la necesidad de los demás, a la necesidad de los pobres, de los necesitados. El alimentar al hambriento es parte fundamental de nuestro proceso de evangelismo. La obra social es parte fundamental. Muchas veces la obra social y lo que hacemos por los demás es la entrada para realmente poderle transmitir al hombre de hoy el evangelio de Cristo. No podemos ignorar a los necesitados. Número 12. Debemos adecuar el mensaje a las distintas visiones del mundo. La realidad es que la cultura de hoy es una cultura heterogénea y no podemos aplicar los mismos principios a todas las audiencias. Tenemos que mirar el contexto de cada una y a cada una aplicar el evangelio según sus necesidades, según sus principios, según su lenguaje, según sus conceptos, manteniendo obviamente las verdades eternas de la palabra de Dios, no comprometiéndola. Número 13. Debemos utilizar un lenguaje inteligible. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos preocuparnos por el lenguaje que se utiliza el día de hoy. Que nuestras enseñanzas, que nuestras predicaciones, que nuestras conversaciones con el propósito de transmitir el evangelio no suenen extrañas, no suenen desconocidas. Nosotros podemos observar hoy en esta sociedad posmodernista que realmente es muy eficaz, es muy efectivo lograr que las personas se sientan identificadas con el mensaje que nosotros estamos predicando.
Es interesante este principio y realmente tiene grandes efectos y es muy productivo. Número 14. Debemos emplear signos de identidad comunes. Cada cultura tiene su vocabulario, su idioma, su propio acento y nosotros debemos respetarlos. Debemos sabernos acercar con un afecto profundo, con un respeto profundo y usar todos estos símbolos, todos estos lenguajes, toda esta cultura para poder transmitir las verdades divinas. No podemos ofender la cultura, no podemos ofender a las personas. Al contrario, a través del amor, a través de la inteligencia, debemos acudir a la palabra de Dios y a la sabiduría que nos da para utilizar esto para el provecho de la predicación del Evangelio. Número 15. Debemos usar las relaciones naturales, personales y el testimonio de la familia. No podemos negar que el mejor método de evangelismo es el testimonio personal. Siempre lo ha sido, siempre lo será, ya que realmente lo que a las personas les llama la atención es que lo que estemos predicando haya funcionado en nuestras propias vidas. La familia, el hecho de criar hijos, el hecho de mantener relaciones sólidas, el hecho de tener una familia estable, sólida, es el mejor ejemplo y el mejor testimonio para esta cultura postmodernista que le rinde culto al divorcio. La separación, los divorcios, las crisis familiares está a la orden del día. Pues mi amado hermano, hermana, tú que me escuchas, sabes que cuando los demás ven una familia llena de armonía, llena de respeto, llena de amor, llena de paz, matrimonios que se aman, matrimonios que son ejemplares, eso impacta mucho más que un montón de palabras vacías. Nuestra fe debe ser real, debe ser accesible a las personas. Fue un placer haber compartido con ustedes y espero que esta lección haya sido de provecho para todos ustedes. Hasta luego.